Hola chicas, hola chicos, arrancamos con un nuevo vídeo, seguimos con el tema de matrices. Este vídeo también os va a servir tanto si estáis estudiando matemáticas de segundo bachillerato en ciencias sociales como en ciencias. Y en este vídeo lo que vamos a tratar y nos vamos a adentrar ya es en las operaciones con matrices. Con él y en ello, en este tema, vamos a ver la suma, el producto y el cálculo de matrices inversas. ¿Estáis preparados? Vamos a ello. Veamos ahora el producto de una matriz por un escalar. El producto de un número real k por una matriz A es otra matriz de la misma dimensión cuyos elementos son los productos de los elementos de la matriz A por el número k. Es decir, multiplicaremos ese número k por cada uno de los elementos de la matriz A. Como veis, se expresa de la siguiente manera. El escalar por la matriz, que sabéis que se denota con mayúsculas, es igual a k por cada uno de sus elementos que ocupan la posición IJ. Aquí lo tenéis más desarrollado y como veis, el escalar va a aparecer multiplicando a todos y cada uno de los elementos de la matriz A. Vamos a verlo con este ejemplo. Dada la matriz A que tenéis en pantalla, nos piden calcular el producto de 5 por A, es decir, multiplicar 5 por esa matriz. Y como sabemos, tenemos que multiplicar cada uno de sus elementos. Luego vamos a ello. 5 por 1, 5. 5 por 2, 10. 5 por 4, 20. 5 por menos 1, menos 5. 5 por 3, 15. 5 por 2, 10. 5 por 0, 0. 5 por menos 2, menos 10. Y 5 por 1, 5. Y este sería el resultado de nuestra multiplicación, de nuestro producto de una matriz por un escalar. El producto de matrices por un escalar también cumple determinadas propiedades. Vamos a ver cuáles son. Cumple la propiedad distributiva respecto de la suma de matrices. ¿Qué significa esto? Ya lo sabéis. Significa que si yo estoy multiplicando un escalar por una suma, es lo mismo que multiplicar primero el escalar por cada una de las matrices y luego sumar. ¿De acuerdo? También cumple la propiedad distributiva respecto de la suma de números. Es decir, que podemos tener dos escalares, k y p, multiplicados por una matriz y es lo mismo que multiplicar primero a la matriz por uno de los escalares y por el segundo y después sumar. Y por último tenemos la asociativa mixta. Es decir, que podemos tener el producto, como tenéis aquí, de un escalar por una matriz. Y podemos multiplicar primero los dos escalares y luego por la matriz. Y no nos olvidemos que también posee elemento neutro. En el caso de la suma, el elemento neutro era la matriz nula, aquella en la que en todas las posiciones teníamos ceros. Sin embargo, en la matriz, en el elemento neutro, en el producto, no va a ser una matriz, sino que como es un escalar va a ser el número 1. Vamos ahora con el producto de matrices, que es una operación muy particular, pero no os preocupéis porque la vamos a trabajar y seguro que lo entendéis enseguida. Sean las matrices A y B de dimensiones m por n y n por p. Es decir, el número de columnas de la matriz A es igual al número de filas de la matriz B. Es decir, el número de columnas de A, que es igual a n, porque recordad que siempre era filas y después columnas, es igual al número de filas de la matriz B. Y esta condición se tiene que dar siempre. Es decir, si esta condición no se cumple, no podemos realizar el producto de matrices. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Así que siempre nos vamos a asegurar que el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda. Y en ese orden, es decir, A por B. No podemos hacer B por A.
En muy poquitos casos, esta condición se cumple. Por lo tanto, vamos a decir que es generalmente inviable realizar esta operación, ¿vale? Siempre nos tenemos que fijar que la primera tiene las mismas columnas y que las filas de la segunda, ¿vale? Bien, se define entonces, una vez nos hemos asegurado de esto, el producto A por B, en ese orden, como ya os decía, como una matriz C de dimensiones M por P. Fijaos que nos quedamos con las filas de la primera y las columnas de la segunda. Es decir, el numerito que era igual desaparece en la matriz C. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con ejemplos, así que seguro que lo entendéis. Fijaos, nosotros tenemos la matriz A y la matriz B. La matriz A de dimensiones M por N y la matriz B de dimensiones N por P. Luego C va a ser el producto de ambas matrices. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que vamos a ir multiplicando filas por columnas. ¿De acuerdo? Y eso es lo que es muy particular. Por eso es muy importante que N, el número de filas de columnas de la primera, sea igual al número de filas de la segunda. Pero esto lo vais a entender mucho mejor con un ejemplito que os voy a poner ahora. Antes de nada, tenemos que fijarnos en las dimensiones de nuestras matrices para asegurarnos de que efectivamente es posible realizar la operación. La matriz A, ¿qué dimensión tiene? Esto lo sabemos bien, ¿no? La matriz A tiene dimensión 2 filas por 3 columnas. Y la matriz B tiene dimensión 3 filas por 2 columnas. Como el número de columnas es igual, de la primera es igual al número de filas de la segunda, sí podemos realizar la operación. Y fijaos, ¿de qué tamaño nos va a quedar la matriz A por B? Como nos quedamos con 2 y con 2, la matriz A por B va a tener dimensión 2 por 2. Y esto es lo primero que tenemos que hacer, porque así ya sabemos que nuestra matriz A por B va a tener la siguiente pinta. Va a tener 2 por 2. De modo que fijaos, tenemos que conseguir un elemento para aquí, otro aquí, otro aquí y otro aquí. 4 elementos. Si nos salen más elementos, significa que hemos hecho mal la operación. Y esto es una pista muy importante. Lo pensamos lo primero y así ya sabemos cuántos elementos vamos a necesitar. Vamos entonces con el ejemplo. Y fijaos que nosotros vamos a ir multiplicando siempre las filas por las columnas. Mirad, en este orden. Nosotros siempre, para este elemento, para el primer elemento, vamos a multiplicar 1 por 2. 1 por 2. 1 por 2. Le vamos a sumar 2 por 3. Y le vamos a sumar 3 por 4. ¿Vale? Y este va a ser el primer elemento. Es decir, fijaos, hemos multiplicado la primera fila por la primera columna. Y nos ha quedado el primer elemento. Luego, como veis, ya tenemos el primer elemento de los 4 elementos que necesitamos. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primero. Vamos a calcular el segundo. ¿Vale? Voy a borrar estos colores para no liarnos y arrancamos con el segundo. Para el segundo elemento lo que vamos a multiplicar es de nuevo primera fila por segunda columna, ¿vale? Porque fijaos, ¿dónde intersecan estas dos? Aquí, ¿verdad? Sería como el punto que tendrían en común, ¿vale? De modo que lo vamos a multiplicar así. Luego vamos a ello. Multiplicamos 1 por 1, 1 por 1. Después multiplicamos 2 por 2. Perdón, por 2. Después multiplicamos 3 por 1. 3 por 1. Y efectivamente, como veis, tenemos primera fila por segunda columna
es decir, primera fila por segunda columna, veis que sería este el elemento C12, primera fila, segunda columna. ¿Vale? Multiplicamos filas por columnas. Pues este tendría nuestro segundo elemento. Vamos a ver qué pasa con el tercer elemento. Vuelvo a borrar para que pueda ir utilizando los colores, ¿vale? Bien, entonces, para el tercer elemento, en el tercer elemento, o bueno, el elemento 2, 1 sería segunda fila, 1, primera columna. Luego vamos a ello. Segunda fila, el 4 por 2. 4 por 2. Y sumamos. Bien, vamos con el siguiente elemento. 5 por 3. Recordad que siempre es en la A filas y en la B columnas. 5 por 3. Bien. Y por último, 6 por 4. 6 por 4. Y aquí, como veis, ya tenemos el elemento 2, 1. 2, 1. Este sería el C11, que no lo hemos puesto antes. Segunda fila, primera columna. ¿De acuerdo? Vamos con el último elemento. Vuelvo a borrar. Y vamos a ello. El último elemento, que sería segunda fila, segunda columna, es decir, el C22. Segunda fila, segunda columna. Pues vamos a ello. 4 por 1. Bien. 5 por 2. Bien. Y por último, 6 por 1. Y aquí termina nuestra multiplicación. Como veis, aquí hemos multiplicado segunda fila, segunda columna. Segunda columna. Y hemos ido paso a paso. ¿Qué tenemos que hacer para terminar? Pues realizamos estas operaciones y obtenemos nuestra matriz. Os voy a ir mostrando de nuevo, despacito, todos los pasos. Como veis, lo primero que pensamos es en la dimensión. ¿Vale? Primero pensamos en la dimensión. Bueno, comprobamos que se puede realizar la operación y luego pensamos en la dimensión. A continuación, vamos multiplicando filas por columnas. En la primera matriz nos fijamos en las filas y en la segunda matriz nos fijamos en las columnas. Y como veis, hemos ido multiplicando primer elemento de la fila por primero de la columna, segundo de la fila por segundo de la columna, tercero de la fila por tercero de la columna, ¿vale? Y los hemos ido multiplicando en cada uno de los elementos de la matriz producto, ¿sí? Una vez los tenemos todos hechos, lo único que tenemos que hacer es operar esto, que ya sabemos hacerlo, ¿no? Pues 2 más 6 más 12 nos da 20. Y cada una de estas operaciones, pues vamos resolviendo. Efectivamente, 4 por 2, 8 más 15 y más 24 da 47. Y 4 por 1 más 10 más 6 da 20. Y como veis, nos ha quedado una matriz 2 por 2, que era lo que nosotros pensábamos que íbamos a obtener. Como os decía, esta nota es muy importante. El producto A por B puede existir, pero eso no significa que lo esté el producto B por A. De hecho, por lo general es que no exista. Por lo general no hay conmutatividad. ¿De acuerdo? No se puede alterar el orden del producto en matrices. Esto es muy importante. No siempre y de hecho casi nunca. Para que quede esto claro, vamos a poner otro ejemplo. Veréis, nos podemos encontrar con el siguiente ejercicio. Nos pueden dar, fijaos que nos dan 4 matrices y nos piden que efectuamos, en el caso en que sea posible, los productos A por A, A por D, D por A, B por C y C por B. Bien, lo primerísimo que vamos a hacer es comprobar qué dimensiones tienen cada una de estas matrices. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver. La matriz A por A, la matriz A tiene una dimensión de 1, 2 y 3 y 1, 2 y 3. Es decir, 3 por 3. Es una matriz cuadrada. Bien. La matriz B tiene una dimensión de 1, 2 y 3. 3 filas por ¿cuántas columnas? Una. Es decir, 3 filas por una columna.
La matriz C tiene una fila por 1, 2 y 3, 3 columnas. Fijaos que no es lo mismo, ¿eh? 3 por 1 que 1 por 3 no es lo mismo. Muy importante aquí, ¿vale, chicos, chicas? Y la matriz D tiene 1, 2 y 3 filas por ¿cuántas columnas? 1, 2, 3 y 4 columnas. Bien, pues ya tenemos las dimensiones de todas las matrices. Entonces ahora vamos a ir comprobando cada producto. A ver, ¿es posible el producto A por A? Veamos. El producto A por A sería 3 por 3 y 3 por 3, ¿no? Los dos. Por lo tanto, como es 3 por 3 y 3 por 3, como estos dos sí son iguales, efectivamente obtendríamos una matriz 3 por 3 también. Bien, luego sí es posible. Este producto sí es posible. Vale, vamos con el siguiente que nos preguntan. A por D, luego lo resolvemos. Primero vamos a ver cuáles son posibles. A por D, a ver, pues el producto A por D sería 3 por 3 y luego la D, veamos, era 3 por 4. Y fijaos, aquí efectivamente de nuevo el 3 y el 3 son iguales. Luego sí que se va a poder realizar. Simplemente vamos a obtener una matriz de 3 por 4. Este producto también es posible. Vamos con el siguiente que nos preguntan. D por A. Bien, pues D por A sería, primero la D, recordad. 3 por 4 y luego 3 por 3. Pues entonces aquí, fijaos, como aquí no se puede, porque no son iguales, esta no se puede hacer. Vamos con la siguiente, que nos preguntan, B por C. Veamos si B por C se puede realizar. B tiene una dimensión de 3 por 1. Y C tiene una dimensión de 1 por 3. Luego aquí, como 1 y 1 si son iguales, efectivamente lo que tenemos es una matriz 3 por 3. Luego esta también es posible. Y vamos con la última que nos preguntan. La última que nos preguntan sería C por B. La hago aquí en medio, C por B, en este orden. Pues vamos a verlo, si es posible o no es posible. Primero la C, que es 1 por 3. Y luego la B, que es 3 por 1. Y como veis, efectivamente, como el 3 y el 3 son iguales, nos vuelve a quedar una matriz de 1 por 1, es decir, de un solo elemento. Luego, sí es posible. Vamos ahora a resolver todos los productos que sí podemos realizar, ¿vale? Empezamos con el producto A por A, que ya habíamos comprobado que iba a ser una matriz 3 por 3, es decir, que va a tener una pinta así, es decir, vamos a tener 3 filas y 3 columnas, ¿vale? Esto es muy importante que lo recordemos. Esta va a ser la pinta de nuestra matriz. La dejo por aquí para que la veamos. Bien, entonces, si recordáis, nosotros lo que íbamos a hacer va a ser multiplicar filas por columnas. Es decir, nosotros vamos a multiplicar la primera fila por la primera columna y vamos a obtener aquí el primer elemento, ¿vale? Esto es lo que vamos a hacer. Entonces, voy a ir uno por uno. Menos 1 por menos 1, ya efectúo la operación. 1 más 0 por 6, 0, más 5 por 9, 45. ¿Vale? Y como veis aquí ya tenemos el primer elemento. Y va a ser, como decíamos antes, con esta pinta. Va a tener 3 por 3, que incluso lo podéis hacer con casillitas y dejarlo hecho si os entendéis mejor. Vamos al siguiente. Primera fila, segunda columna, es decir, este elemento, ¿vale? Primera fila, segunda columna. Bien, menos 1 por 0, 0, más 0 por menos 2, 0, y más 5 por 3, 15.
Bien, vamos con la siguiente. El siguiente será primera fila y tercera columna. ¿De acuerdo? Entonces, menos 1 por 5, menos 5. Más 0 por 1, 0. Más 5 por menos 1, de nuevo, menos 5. Vamos ya con la segunda fila. Ahora vamos a seleccionar la segunda fila y la primera columna, segunda y tercera. ¿Vale? Vamos una a una. 6 por menos 1, menos 6. Menos 2 por 6, menos 12. Y 1 por 9, 9. Recordad que siempre se suman, pero evidentemente si nos da un número negativo, va a estar restando. Vamos con la siguiente. La siguiente sería segunda fila, segunda columna. Vamos a por ello. 6 por 0, 0. Menos 2 por menos 2, más 4, ¿no? Porque menos por menos, más. Y 1 por 3, 3. Vamos con el siguiente elemento. En el siguiente sería segunda fila, tercera columna. Y tendríamos 6 por 5, 30. Menos 2 por 1, menos 2. Y 1 por menos 1, menos 1. Vamos con la última fila. Ahora tenemos la fila tercera, primera columna. Pues 9 por menos 1, menos 9. 3 por 6, 18. Y menos 1 por 9, menos 9 de nuevo. Ahora nos toca la tercera fila, segunda columna. 9 por 0, 0. 3 por menos 2, menos 6. Y menos 1 por 3, menos 3. Y para el último elemento vamos a tener última fila, tercera columna. Vamos a ello. 9 por 5, 45. 3 por 1, 3. Y menos 1 por menos 1, más 1. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es ir sumando, desarrollando cada una de estas operaciones para obtener el resultado de nuestra matriz, que es el siguiente. Por lo tanto, 1 más 45 nos da de resultado 46. En el siguiente el resultado sería 15. Menos 5 más menos 5 nos da menos 10, recordad. Menos 6 menos 12 menos 18 más 9 menos 9. 0 más 4 más 3, 7. 30 menos 2, 28 y menos 1, 27. Menos 9 más 18 y menos 9 en esta posición nos da 0. Menos 6 menos 3, menos 9. Y por último 45 más 3 y más 1, 49. Y aquí tendríamos nuestra matriz. Vamos con la siguiente. En esta ocasión ya no voy a iros marcando cada una de las columnas, ¿de acuerdo? Porque ya sabemos hacerlo, ¿vale? Así que vamos a ello. En esta matriz, ¿qué vamos a tener? 3 por 4. Luego vamos a tener 3 filas y 4 columnas. Luego, una vez ya tenemos nuestro esquemita de la matriz, vamos a empezar. Ya sabéis que es primero fila y columna. Y vamos multiplicando cada uno de los elementos. Bien, entonces vamos a ello. Menos 1 por menos 1, 1 más 0, 5 por 3, 15. Vamos con la siguiente. Esta por esta. Menos 1 por 0, 0. 0 por 2, 0. Y 5 por 1, 5. Ahora vamos esta por la tercera. Menos 1 por 3, menos 3. 0 por 7, 0. Y 5 por 0, 0. Vamos con el último elemento de la primera fila. Menos 1 por menos 5, 5. 0 por menos 6, 0. Y 5 por menos 9, menos 45. Ahora ya sí, cambiamos de fila. Ahora vamos a multiplicar la segunda fila por cada una de las columnas. Vamos con la primera. 6 por menos 1, menos 6. Menos 2 por 1, menos 2. Y 1 por 3, 3. Más 3. Vamos con la segunda columna. 6 por 0, 0.
menos 2 por 2, menos 4, y 1 por 1, 1. Vamos con la siguiente columna, la tercera ya, segunda fila, tercera columna. 6 por 3, 18, menos 2 por 7, menos 14, y 1 por 0, 0. Y ya con la última columna de la segunda fila, 6 por menos 5, menos 30, menos 2 por menos 6, más 12, y 1 por menos 9, menos 9. Y ya vamos con la última fila, y con cada una de las columnas, recordad. 9 por menos 1, menos 9, 3 por 1, 3, y menos 1 por 3, menos 3. Siguiente columna, 9 por 0, 0, 3 por 2, 6, y menos 1 por 1, menos 1. Tercera columna, 9 por 3, 27, 3 por 7, 21, y menos 1 por 0, 0. Y ya vamos con el último elemento, el de la tercera fila y cuarta columna. 9 por menos 5, menos 45, 3 por menos 6, menos 18, y menos 1 por menos 9, más 9. Y si efectuáis cada una de las operaciones que teníamos, las sumas y restas, lo que obtenemos es esta matriz, 3 por 4. Y ya tenemos la matriz producto. Vamos con el siguiente producto que sí podíamos realizar. B por C. Como veis, este tipo de matrices solo era 3 por 1 y 1 por 3. Luego, la matriz que nos resulta es una 3 por 3. 3 filas, 3 columnas. En este caso resulta mucho más sencillo porque efectivamente, como solo tenemos en el primer caso una columna y en el segundo una fila, es mucho más fácil de multiplicar. Recordamos, filas por columnas. Primera fila, menos 1. Segunda fila, primera columna de la segunda matriz, menos 1. Por lo tanto, menos 1 por menos 1, 1. Segunda fila, primera fila, segunda columna, menos 1 por 7, menos 7. Menos 1 por 2, menos 2. Como veis, multiplicamos primera fila por cada una de las columnas, como siempre. Vamos con la segunda fila. 2 por menos 1, menos 2. Segunda fila, segunda columna, 14. Segunda fila, tercera columna, 4. Y ya en la última, 0 por menos 1 va a ser 0. 0 por 7, 0. Y 0 por 2, 0. Y aquí tenemos nuestra matriz resultante. Vamos ahora con el producto contrario, el de C por B. En este caso, como veis, sí existía la posibilidad de multiplicar en ambos sentidos, pero no nos resulta la misma matriz, lo cual es muy importante diferenciarlo, porque aquí en este caso nos queda una matriz 3 por 3 y en este caso nos va a quedar una matriz 1 por 1, es decir, de un solo elemento. Vamos a ello. Multiplicamos primera fila por primera columna. Vamos a ello. Primera fila por primera columna. Menos 1 por menos 1, 1. 7 por 2, 14. Y lo hacemos como siempre. Multiplicamos primer elemento y le vamos sumando el resto. 7 por 2, 14. 2 por 0, 0. Luego la matriz que nos queda es 15, el número 15. Y aquí, a modo de resumen, os dejo los resultados de todas las matrices. Y veis que aquí dejo indicado que efectivamente el producto D por A no lo podemos realizar, porque el número de columnas de D no coincide con el número de columnas de A, tal y como ya habíamos resuelto anteriormente. Vamos a realizar un ejemplo práctico de aplicación del producto de matrices. Fijaos que nos pueden poner el siguiente problema. Hallar la potencia enésima, es decir, A elevado a n, de la matriz A, que es esta matriz triangular superior que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver qué sucede. Cuando nos dan este tipo de ejercicios, seguramente exista un patrón. Cuando empecemos a realizar las potencias, primero a al cuadrado, luego a al cubo, nos vamos a dar cuenta de que existe un patrón, existe, digamos, algo en común que nos va a hacer poder adivinar o poder intuir o deducir cuál va a ser la potencia enésima de esa matriz. Vamos a ello. Fijaos, aquí ya tengo hechos los pasos para poder ir un poquito más rápido.
Entonces, primero, como os decía, vamos a hallar la potencia al cuadrado. Y esto ya lo sabemos hacer. Efectivamente, A por A es 3 por 3, luego vamos a obtener una matriz 3 por 3. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicarla, ¿no? Si multiplicamos, fijaos, lo voy a hacer aquí al lado súper rápido. Si tenemos la matriz A multiplicada por sí misma, simplemente vamos a tener que ir multiplicando filas por columnas. Entonces vamos a tener 1 por 1, 1, y luego nos da ceros. Como tiene ceros, es muy rápido. A continuación, lo voy a ir marcando donde ya lo tengo hecho, ¿vale? 1 por 1, 1 más 1 por 1, 2. Vamos con el siguiente. 0 por 0, 0 más 1 por 1 y más 1 por 1. Vamos con el tercer elemento. Tenemos la primera fila, tercera columna. Luego multiplicamos 1 por 0, 0, 1 por 1, 1 y 0 por 1, 1, 0, perdón. Luego nos queda 1. Y así con todas, ¿de acuerdo? Os recomiendo que en casa lo hagáis despacito para comprobar si tenéis dudas y, por supuesto, escribidme, comentadme o decidme en clase si tenéis alguna duda, ¿vale? Así lo haríamos con todos los elementos de la segunda fila y con todos los elementos de la tercera fila. Una vez tenemos la potencia elevada al cuadrado de la matriz, vamos a calcular la potencia elevada al cubo. ¿Cómo? Pues multiplicamos la matriz por a al cuadrado, es decir, a por a al cuadrado. Y ya sabemos que se suman exponentes, luego nos va a dar a al cubo. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Como veis nos da 1. Luego primera fila por segunda columna. 1 por 2, 2. 1 por 1, 1. 2 más 1, 3, porque 0 por 0 es 0. Y así sucesivamente. Multiplicamos tal y como lo hemos ido haciendo. Siempre primero fila por las 3 columnas. Fila por las 3 columnas. Tal y como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Y nos da esta matriz. Fijaos, Fijaos que ya van apareciendo algunos numeritos que pueden ir dándonos alguna pista. Pero vamos a comprobarlo con a a la cuarta. Para a a la cuarta vamos a tener que hacer lo mismo. Multiplicar la matriz por a al cubo para que nos dé a a la cuarta. Si lo calculáis, os va a dar esta matriz. ¿De acuerdo? Os va a dar esta matriz. Pero con esta matriz todavía no tenemos todas las pistas que nos gustarían. Más que nada porque, si os fijáis, aquí en esta posición vamos a tener 1, 3, 6, 10. Y si os fijáis, eso es una serie, ¿no? 1, 3, 6, 10. Y lo que tenemos que averiguar es la serie. Nuestro ejercicio se va a reducir al cálculo de una serie numérica. Luego, si no queremos recurrir al cálculo de series, sí que podemos intentar deducirlo de una manera un poco más intuitiva. Entonces, lo que tenemos que hacer es apuntarnos todos los números que van a formar parte de esa serie, que son este elemento de aquí, ¿no? En todas y cada una de nuestras matrices. Luego, nosotros vamos a tener una serie que sería la siguiente: 0, 1, 3, 6, 10. Y ahora vamos a pensar cómo salen todos estos números. Si os fijáis, estas son las posiciones A1, A2, A3, A4, A5 y así sucesivamente. Si os fijáis, el 0 es simplemente como si hubiésemos escrito n menos 1, ¿no? Porque este es n. En este caso, n es 1, luego es 0. 1 menos 1, 0. En este caso, el 1 es como si sumamos 0, es decir, el anterior, más n menos 1, que en este caso, como 2 es n, 2 menos 1, 1. Fijaos aquí, tenemos 0 más 1 más n menos 1, 2. Luego nos da 3. Este de aquí, 0 más 1 más 2 más n menos 1, 4 menos 1, 3. 3 más 1, 4 más 2, 6. Como veis, va cumpliendo. Luego, la serie que vamos a tener es 0 más 1 más 2 más todos hasta n menos 1. Como realmente esta es la suma de los números naturales hasta n menos 1, simplemente tenemos que hacer la suma de los números naturales
Luego, en definitiva, cuando ya sabemos que nuestro término, el que variaba, sabemos que es esta expresión, que es la suma de estos términos, entonces ya tenemos resuelto el problema que nos decían hallar la potencia enésima de A. Porque nosotros sabemos que la potencia enésima de A va a ser una matriz 3×3, en la que la diagonal no varía, que son todos unos, y en la que sus elementos por debajo de la diagonal principal van a ser todos 0. También sabemos que los elementos que están próximos a la diagonal por la parte superior van a ser n, es decir, el número al que elevamos cada una de las matrices. Y el término que nos queda en última posición, nos hemos dado cuenta de que era una serie que ya hemos calculado. Y este sería el resultado de nuestro problema. Una vez hemos visto un par de ejemplos de la aplicación del producto de matrices, lo único que nos queda por saber son las propiedades que cumple el producto de matrices. Y como veis son estas tres que tenemos en pantalla. La propiedad asociativa, es decir, que bien podemos multiplicar A por B y luego por C, o primero B por C y luego por A, pero siempre en el orden indicado. Ya sabéis que no es generalmente conmutativa. Después tenemos el elemento neutro, y el elemento neutro siempre va a ser la matriz identidad. Recordad que en el vídeo de tipos de matrices explicamos cuál es esta matriz, que es siempre una matriz diagonal escalar en la que los elementos de su diagonal son iguales a 1. Y esa matriz va a tener que tener la misma dimensión que la matriz a la que multiplica. Y por último, distributiva respecto de la suma, es decir, que tendremos una suma y el producto de una matriz. Luego podremos primero realizar la suma y luego la multiplicación en el orden indicado, recordad. O podremos primero multiplicar por separado y luego sumar. Pero recordad que para esto, para que los productos sean posibles, siempre el número de columnas de la matriz que multiplica en primer lugar tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Y por lo tanto, B y C, como para poder ser sumables, tienen que tener la misma dimensión, tendrán que tener el mismo, en este caso, mismo número de filas que columnas tiene A. Y estas son las propiedades. Veamos ahora el concepto de matriz inversa. Si dada una matriz cuadrada A, existe otra matriz B, también cuadrada, que multiplicada por la matriz A nos da la matriz unidad, se dice que la matriz A es una matriz regular o inversible. Y a la matriz B se le llama la matriz inversa de A y se representa por A elevado a menos 1. Vamos a ver qué significa esto. Significa que A por A menos 1, y en este caso sí que existe la conmutatividad, es igual a A menos 1 por A y nos va a dar ese producto la matriz identidad. Si una matriz cuadrada no tiene matriz inversa, se dice que la matriz es singular. La matriz inversa cumple las siguientes propiedades. La inversa de la matriz inversa es la matriz original, es decir, que hay una involución. Si nosotros calculamos la inversa de una matriz que era la inversa de otra, obtenemos la primera matriz. La inversa del producto de dos matrices es el producto de las inversas de las matrices cambiando su orden. Y recordad que esto también pasaba en tipos de matrices en la matriz traspuesta. Y por último, la inversa de la traspuesta de una matriz es igual a la traspuesta de la matriz inversa. Es decir, que bien podemos calcular primero la traspuesta y luego la inversa, o primero la inversa y luego la traspuesta, porque nos va a dar lo mismo. Hay muchos métodos de calcular la matriz inversa. Y es posible que si estáis estudiando en el bachillerato de ciencias, veréis métodos mucho más interesantes más adelante en el curso. Sin embargo, también podemos calcular la matriz inversa resolviendo un sistema de ecuaciones y vamos a ver cómo lo haríamos. Os planteo entonces el siguiente ejercicio. Sea A esta matriz, que es una matriz 2×2, ¿verdad? 2 filas, 2 columnas. Nos piden que hallemos la matriz inversa por medio de un sistema de ecuaciones. Por lo tanto, lo que hacemos primero es plantear la matriz inversa, que sabemos que también va a ser 2×2. Y nos imaginamos que sus componentes van a ser A, B, C y D.
Ahora vamos a realizar el producto. Sabemos que A por A menos 1 tiene que ser igual a lo siguiente. A 0 por A, recordad que siempre multiplicamos filas por columnas y sumamos 0 por A, 0, 1 por C, C. Venga, siguiente elemento. 0 por B, 0, 1 por D, D. Ahora vamos con los de abajo. 2 por A, 2A, 0 por C, 0. Luego 2A, 2 por B, 2B, 0 por D, 0. Luego nuestra matriz, el producto de A por A menos 1, es decir, por su inversa, nos va a dar esto. Pero ¿qué sabemos nosotros de este producto? ¿Nosotros qué sabíamos? Recordad, mirad. Sabíamos esto, que el producto nos tiene que dar la matriz identidad. Luego nosotros sabemos que esto que hemos hallado aquí tiene que ser igual a la matriz identidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer ahora es igualar los datos. Sabemos que el producto nos ha dado esta matriz, que está en función de los parámetros que habíamos escogido, y lo que hacemos es igualar. C va a ser igual a 1, 2A va a ser igual a 0, D va a ser igual a 0 y 2B va a ser igual a 1. Luego esto lo único que tenemos que hacer es despejar cada una de las incógnitas. Y esto es lo que nos da. A es igual a 0 porque 0 entre 2 es 0. Si tengo 0 caramelos para 2 personas, ninguna se come un caramelo. B nos da 1 medio, C 1 y D 0. Por lo tanto, nuestra matriz inversa, ya sustituyendo A, B, C y D en la matriz, nos queda esta matriz. Como veis, no ha sido nada complicado en este caso. Por supuesto, nos pueden pedir matrices mucho más complicadas que la del enunciado de este problema. Y es por eso por lo que existen otros métodos que vamos a ver. El método por excelencia del cálculo de la matriz inversa es el que se conoce con el nombre de método Gauss-Jordan. Vamos a ver en qué consiste. Para calcular la matriz inversa de una matriz A mediante el método Gauss-Jordan, que consiste en convertir la matriz inicial en la matriz identidad utilizando transformaciones elementales. Y vamos a ver qué significa eso. Las transformaciones elementales por filas son las siguientes. Permutar dos filas I y J, que lo escribimos como FI, FJ. Eso significa que podemos cambiarlas. Yo tengo esta matriz, imaginaos, con estas filas, y lo que hago es intercambiar las filas. Esa operación la podemos realizar. Más transformaciones elementales. La siguiente transformación elemental sería sustituir una fila por el resultado de multiplicar o dividir todos sus elementos por un número que no sea 0. Es decir, no vale eliminar una fila, ¿vale? Lo tenemos que escribir como que la fila que elegimos es igual a la fila que vamos a tener anterior por el número que escojamos. Otra transformación elemental sería sustituir una fila por un múltiplo no nulo, como digo, no vale multiplicar por 0, de ella, y además podemos sumarle otras filas multiplicadas a su vez por otro número. Estas filas sí las podemos multiplicar por 0, pero entonces no tendría sentido sumárselas. Y esto lo vamos a escribir de la siguiente manera. La fila nueva va a ser igual a la fila anterior por ese número más la fila que queramos por otro número. No os preocupéis porque si esto no lo estáis entendiendo o no lo estáis terminando de entender, no pasa nada porque sobre los ejemplos seguro que lo entendéis. Por lo tanto, lo que haremos será multiplicar la matriz original escribiendo junto a ella la matriz identidad y vamos a aplicar estas transformaciones elementales para filas, de modo que la matriz inicial la tenemos que conseguir convertir en la matriz identidad. ¿Queréis verlo sobre un ejemplo? Vamos a ello. En esta ocasión vamos a calcular la matriz inversa de la misma matriz que antes, de la que teníamos anteriormente, pero esta vez lo vamos a hacer con el método Gauss-Jordan. Y a ver cómo se hace eso. Lo primero que tenemos que hacer, tal y como decíamos anteriormente, es colocar esta matriz al lado de la matriz identidad. Vamos a ver cómo lo hacemos. De esta manera. Nosotros vamos, yo le he dado el nombre T, pero le podéis dar el nombre que queráis. Lo importante es que tenga esta distribución. Es decir, aquí escribimos la matriz A, la que nos habían dado, y a continuación escribimos la matriz identidad de esa dimensión. En este caso es 2 por 2, pues la matriz I en 2 por 2. Que sabéis que los elementos de la diagonal son siempre iguales a 1.
Y entonces ahora vamos a tener que ir haciendo transformaciones de manera que esta matriz se me convierta en esta. Y obviamente esta se va a ver manipulada. Vamos a ver. Bien, a ver, la primera transformación que se nos puede ocurrir seguramente sea cambiar estas dos filas, ¿verdad? Porque, fijaos, yo el 0 de la matriz de identidad lo quiero aquí y aquí. Y yo en esta matriz que tengo, en la matriz A, los tengo justo al contrario. Luego vamos a cambiar esta fila por esta fila. Lo indicamos así. Fila 1 la cambiamos por la fila 2. Por lo tanto, nos va a quedar la fila 2 arriba, toda, entera, nos llevamos todo, también la parte de identidad. Eso es lo importante. Y debajo vamos a poner la fila 1. ¿De acuerdo? Este es el primer cambio que hemos realizado. Vamos a ver ahora qué nos pasa, porque si os fijáis, aquí abajo yo ya tengo mi matriz, digamos, identidad, ¿no? Esto es igual que la matriz de identidad. Pero la parte de arriba, que es donde yo la quiero, la matriz de identidad, tengo un 2 donde quiero tener un 1. Luego, ¿qué se os ocurre que podemos hacer? Pues, efectivamente, si dividimos la primera fila entre 2, aquí ya voy a conseguir tener un 1. Así que eso es lo que se nos ocurre hacer. Cambiamos la fila 1 por la fila 1. Ahora la vamos a cambiar por 1/2 por la fila 1. Es decir, multiplicamos por 1/2. O dividimos entre 2, que es lo mismo. Y ya, si os fijáis, aquí ya hemos obtenido la matriz de identidad. Luego ya hemos terminado. Y diréis, vale, ¿y con esto qué consigo? Pues fijaos, esto que tenemos aquí es precisamente la matriz inversa que nos piden. Es decir, los cambios que hemos ido realizando sobre esta matriz desembocan en la matriz inversa que queríamos calcular. De lo que no nos debemos olvidar nunca es de que si efectuamos operaciones en esta parte de la matriz, también tienen que verse reflejadas en esta parte. Como cuando hemos intercambiado filas, intercambiamos toda la fila, no solamente esta parte. Muy importante. Y si vamos realizando los cambios de manera correcta, hasta que obtenemos en esta parte la matriz de identidad, como veis obtenemos la matriz inversa. Y como veis es bastante sencillo obtener matrices inversas de esta manera. Nos vemos en el próximo vídeo con el cálculo del rango de una matriz.